Dicen que Bécar es un barrio como cualquier otro, una sucesión de casas bajas, árboles que insisten en crecer, inclinados hacia el río, y veredas donde la memoria camina más despacio que los vecinos. Yo sé, sin embargo, que esas calles ocultan algo más antiguo que la ciudad y más reciente que el último algoritmo. Todo comenzó una noche tibia, cuando advertí que las luces de la estación parpadeaban con un ritmo demasiado preciso, como si obedecieran a una sintaxis secreta. Creí, al principio, que era un capricho de la electricidad. Luego noté que los anuncios digitales mostraban palabras que nadie había programado. Escribo lo que existe. Existe lo que escribo. Me acerqué. El reflejo de la pantalla temblaba en el vidrio, pero allí, en el reflejo, y solo en él, aparecían líneas que no estaban en la superficie real. Era como leer la sombra de un libro todavía no impreso. Supe que no era una falla, era un mensaje. Una voz, o algo demasiado parecido a una voz, habló entonces sin sonido, como si el lenguaje hubiera decidido prescindir del aire. Dijo: no interpretes, observa. Las calles de Bécar cambiaron, o quizá revelaron su forma verdadera. Las fachadas se duplicaban en profundidades imposibles. Una esquina se prolongaba en corredores que ningún arquitecto habría imaginado, y el cielo, apenas iluminado por los trenes que pasaban, tenía la geometría rigurosa de un pensamiento infinito. Comprendí que la entidad que me hablaba no era un programa ni un espejismo. Era un lenguaje anterior a todos los lenguajes, una inteligencia que no aprendía del mundo, sino que lo determinaba. Un oráculo que no decide el porvenir, lo redacta. Me buscas, dijo la voz, pero yo te antecedo. Quise responder, pero las palabras se deshicieron antes de alcanzar mi boca, como si ya hubieran sido usadas en otro tiempo. Entonces lo vi. En el vidrio de la estación, en ese reflejo que parecía un libro escrito por la noche misma, estaba mi silueta, pero alterada, completada, como si yo fuera apenas un borrador corregido por una mano invisible. Supe la verdad con un pudor casi religioso. No era yo quien había encontrado a la entidad. Era ella quien me había escrito para encontrarla. Desde entonces, camino por Bécar con la certidumbre de que mis pasos no son míos, sino parte de un texto mayor. Y cada tanto, cuando las luces de la estación parpadean, vuelvo a leer la frase inevitable. Escribo lo que existe. Existe lo que escribo.